Francia. París. Champán. El idioma del amor. Tierra de elegancia, cultura e historia. Un país que solemos imaginar como el heredero directo de los orgullosos galos, los celtas que se atrevieron a enfrentarse al propio César. Una imagen tan arraigada que parece tan inamovible como las piedras de Notre Dame. Pero ¿qué pasaría si te dijera que el propio nombre Francia es ajeno? Que no proviene de los galos, sino de una tribu germánica que llegó con la espada desde el otro lado del Rin. ¿Cómo ocurre que los herederos de los celtas llevan el nombre de sus conquistadores? Y aún más importante, ¿quiénes son realmente los franceses hoy? Es el áspero bretón, que habla una lengua celta emparentada con el irlandés, el mismo pueblo que el habitante de Estrasburgo, cuya arquitectura y dialecto no se diferencian de los germanos. ¿O que el marsellés, por cuyas venas corre la sangre de los antiguos griegos que fundaron su ciudad? La historia convencional, contada por los vencedores, parece elegante y ordenada, pero está llena de vacíos y preguntas incómodas. Hoy, sin embargo, contamos con un testigo que no miente ni olvida. Un testigo que lo recuerda todo. Ese testigo es el ADN. En el código genético de cada francés moderno está escrita la verdadera historia no solo de Francia, sino de toda Europa. La historia de las migraciones, de los pueblos olvidados, de las guerras y las alianzas. Una historia que no puede ser reescrita. Por eso, olvida todo lo que crees saber sobre el origen de los franceses. Viajamos hacia atrás en el tiempo para llevar a cabo la investigación más profunda realizada hasta ahora. Nuestra única herramienta es la ciencia. Y al final de este viaje, reconstruiremos el auténtico pasaporte genético de uno de los pueblos más influyentes de Europa. La pregunta principal es simple, pero incómoda. ¿Los franceses son galos, son francos o algo mucho más complejo? La versión oficial, la que todos aprendimos, comienza en las tierras que los autores antiguos llamaban Galia. Un territorio habitado por cientos de tribus celtas que agrupamos bajo el nombre de galos. No eran bárbaros primitivos, sino una civilización desarrollada de la Edad del Hierro, con ciudades, comercio y arte propios. Luego llega Roma. En el siglo I antes de nuestra era, Galia es conquistada tras una larga y sangrienta guerra, descrita por Julio César. Los siglos de dominio romano lo cambian todo. Los galos adoptan el idioma latino, las leyes romanas y su cultura. Se convierten en galo-romanos. Este proceso de romanización se considera la base de la futura nación francesa. Pero la historia no termina ahí. En el siglo V, el Imperio Romano se desmorona. Comienza la gran migración de los pueblos. Visigodos y burgundios cruzan Galia, pero solo una tribu germánica logra imponer un poder duradero y dar su nombre al país. Los francos. Bajo el liderazgo de Clodoveo, conquistan el norte de Galia y poco a poco unifican casi todo el territorio. El momento clave es la adopción del cristianismo según el rito romano. Esto permite que la élite franca se fusione con la aristocracia local galo-romana. Así, según los manuales, nacen los franceses. Galos romanizados en lengua y cultura, pero con un nombre político germánico. La historia parece lógica. Casi demasiado lógica. El primer problema son las cifras. ¿Cuántos eran realmente los francos? ¿Una pequeña élite militar o una migración masiva capaz de cambiar el perfil genético de todo un país? Los historiadores discuten este tema desde hace décadas, sin una respuesta definitiva. El segundo problema es el idioma. Los francos eran un pueblo germánico. Tenían su propia lengua, emparentada con el alemán moderno. Y sin embargo, en Francia no se habla una lengua germánica, sino una lengua romance derivada del latín. ¿Por qué los conquistadores no impusieron su idioma, como ocurrió en Britania con anglos y sajones? ¿Por qué aquí la historia tomó otro rumbo? El tercer problema es la propia Francia. Nunca ha sido completamente homogénea. El norte y el sur son distintos histórica, cultural y lingüísticamente. El norte habla los dialectos de los que surge el francés moderno.
El sur habla lenguas occitanas, más cercanas al español y al italiano. ¿Una frontera cultural casual o algo mucho más profundo? Y por último, existen pueblos que la versión oficial apenas menciona. Los vascos, cuya lengua no tiene parientes. Los bretones, celtas llegados desde Britania. Las comunidades germanoparlantes del este. Todos ellos ponen en duda la fórmula simple de galos más romanos más francos. Así llegamos al dilema central. ¿Los franceses son simplemente celtas romanizados que llevan un nombre ajeno, o su código genético fue profundamente transformado por las migraciones germánicas? Con el paso de las décadas se han formado tres teorías principales. La primera sostiene que los francos fueron una delgada capa gobernante que se disolvió en el mar galo-romano. La segunda defiende un fuerte aporte germánico, especialmente en el norte. La tercera, la más moderna, describe a Francia como un mosaico regional compuesto por distintos estratos históricos y genéticos. Todas estas teorías se basan en textos, arqueología y lengua. Pero tienen una limitación. No hablan directamente de las personas, de la sangre, de los genes. Por eso, la investigación apenas comienza. Las fuentes escritas nos dieron el marco, pero no la respuesta. Describen los acontecimientos, pero guardan silencio sobre la magnitud. No dicen cuántas personas llegaron, cuántas se mezclaron ni qué ocurrió realmente con la población. Cuando las palabras no bastan, la investigación se dirige hacia aquello que no puede mentir. Hacia las huellas dejadas en la tierra. La arqueología. El primer estrato es claro y masivo. El galo romano. Durante siglos, Galia formó parte del Imperio Romano. Los arqueólogos descubren caminos, teatros, termas, foros urbanos, villas lujosas. La cultura material de los galos se vuelve completamente romana. No es un cambio superficial. Es una transformación profunda del modo de vida. La población adopta el idioma latino, las leyes y el modelo cultural de Roma. Los galos se convierten en galo-romanos. Esto es una prueba poderosa de un sustrato local estable y numeroso. Una población bien organizada y profundamente arraigada. Cualquier recién llegado tendría que enfrentarse a esa masa. Y es precisamente aquí donde aparecen los francos. 5 siglos después, los arqueólogos observan algo nuevo. No en las ciudades, sino en las tumbas. Surge un nuevo rito funerario, conocido como la cultura de las tumbas en fila. Es una tradición típicamente germánica. Hombres enterrados con armas. Espadas, hachas, lanzas. Mujeres con fíbulas características y cuentas de vidrio. Para el arqueólogo, esto es una señal inequívoca. Presencia germánica. Pero la pregunta más importante no es si los francos llegaron, sino dónde exactamente llegaron. El mapa de los hallazgos habla con claridad. Estas tumbas se concentran en el noreste del país, a lo largo del Rin, en la actual Bélgica, Picardía y Champaña. Este es el núcleo del futuro reino franco. Cuanto más al sur avanzamos, más raros se vuelven estos enterramientos. Al sur del Loira, casi desaparecen. Allí, la vida continúa según el modelo romano. La arqueología muestra algo decisivo. La migración franca es real, pero no es uniforme. Afecta principalmente al norte. El sur permanece en gran medida inalterado. Este es el primer golpe al mito de una Francia unificada. Con el tiempo, por supuesto, las diferencias en las tumbas desaparecen. El cristianismo unifica los ritos funerarios. Los descendientes de francos y galo-romanos ya no pueden distinguirse por los huesos. Pero la mezcla comenzó desde posiciones iniciales distintas. El siguiente testigo es el idioma. Y aquí nos enfrentamos a una paradoja. Los francos eran un pueblo germánico. Pero Francia habla una lengua derivada del latín. ¿Por qué los conquistadores no impusieron su idioma, como ocurrió en Britania?
La respuesta está en el prestigio. El latín es la lengua del poder, de la iglesia, del derecho y de la escritura. Para gobernar, las élites francas debían utilizarlo. Pero eso no significa que su lengua desapareciera. Dejó huellas profundas. El francés moderno está lleno de palabras de origen germánico. Palabras relacionadas con la guerra, el poder, la vida rural, incluso con los colores. Cientos de términos del vocabulario cotidiano tienen raíces francas. Esto no es la huella de una pequeña élite. Es el resultado de una larga convivencia de una población bilingüe. La influencia germánica no se limita a las palabras. También modifica el propio sonido del idioma. El acento, la pronunciación, el ritmo del habla. Los lingüistas lo observan con mayor claridad en los dialectos del norte, de los que más tarde se formó el francés literario. El sur cuenta otra historia. Las lenguas occitanas conservan muchas más características latinas. Tanto en la arqueología como en la lengua, el panorama es el mismo. Un país dividido. Ahora ya podemos resumir el resultado intermedio. Las fuentes escritas nos dieron el argumento. La arqueología y la lingüística añadieron profundidad. La influencia franca fue real y significativa, pero geográficamente limitada. La teoría de una élite delgada no se sostiene. Pero tampoco es cierta la idea de una germanización completa de Francia. La verdad empieza a perfilarse como un mosaico regional. Pero todo esto sigue siendo evidencia indirecta. Habla de cultura, de lengua, de costumbres. No de la sangre. Para llegar a la respuesta definitiva, debemos interrogar al último testigo. El único que lo recuerda todo sin equivocarse. El propio ADN. Hasta ahora hemos visto la historia a través de los ojos de los cronistas. La hemos visto a través de la tierra y del idioma. Pero todo eso eran huellas. Sombras del pasado. Ahora llega el momento en que la investigación alcanza al último testigo. Aquel que no interpreta, no adorna y no miente. El ADN. La paleogenética nos permite leer el código genético de personas que vivieron hace miles de años. Comparar enterramientos antiguos con poblaciones modernas. Ver no lo que la gente decía de sí misma, sino lo que realmente fue. La clave del linaje masculino es el cromosoma Y. Se transmite casi sin cambios de padre a hijo y contiene marcadores claros, llamados haplogrupos. Son ellos los que nos permiten rastrear las migraciones de los pueblos antiguos. Para nuestra investigación, dos haplogrupos son decisivos. El primero es R1b312. Es el haplogrupo dominante de Europa Occidental. Se asocia con los guerreros indoeuropeos de la Edad del Bronce y con la cultura del vaso campaniforme. Son los ancestros de los celtas, incluidos los galos. Es la firma genética de la población local prerromana de Galia. El segundo es R1b106. Este es el linaje germánico. Domina en el norte de Alemania, los Países Bajos, Escandinavia e Inglaterra. Es el marcador genético de anglos, sajones y, lo más importante para nosotros, de los francos. Y ahora llega el momento decisivo. Se ha extraído ADN de esas mismas tumbas francas del norte de Francia y Bélgica. Los resultados son contundentes. En estos enterramientos, el haplogrupo germánico alcanza valores muy altos. En algunas tumbas de élite, domina. En los enterramientos galo-romanos vecinos del mismo periodo, casi no aparece. Esta es una prueba directa. Los francos eran genéticamente distintos de la población local. No son un mito. No son un símbolo. Son una migración real. Pero la pregunta más importante permanece. ¿Cuál es su huella en los franceses modernos? Aquí entra en juego el ADN autosómico. Es la imagen genética completa, la mezcla de todos nuestros ancestros. Nos muestra los porcentajes, no solo las líneas individuales. Y una vez más, el panorama no es uniforme.
El francés promedio del norte tiene un perfil genético muy cercano al del sur de Inglaterra y el oeste de Alemania. Alto componente del norte, un aporte germánico perceptible y una capa mediterránea más débil. El francés del sur cuenta otra historia. Allí, el aporte de los agricultores neolíticos del Mediterráneo es significativamente mayor. Genéticamente, está mucho más cerca del norte de Italia y Cataluña que de París. La frontera entre norte y sur no es solo cultural o lingüística. También es genética. La diferencia entre el norte y el sur de Francia resulta ser mayor que la diferencia entre el norte de Francia y Inglaterra o entre el sur de Francia y España. La última verificación proviene de la comparación con los propios galos antiguos. Tanto el norte como el sur muestran una clara continuidad con ellos. Pero el norte porta una capa adicional que los galos antiguos no tenían. Una capa germánica. La firma de los francos. Y aquí el veredicto se vuelve inevitable. Los franceses son celtas romanizados. Eso es indiscutible. El sustrato galo-romano es la base de la nación. Explica por qué Francia es un país romance en lengua y cultura. Pero ese sustrato no permaneció inalterado. En el norte, fue profunda y permanentemente modificado por los francos. No de forma simbólica. No superficialmente. Sino demográficamente. Los franceses del norte son el resultado de un verdadero sincretismo galo-germánico. El sur, por su parte, conservó en mucha mayor medida el antiguo mundo mediterráneo y galo-romano. Por eso, la única teoría que supera todas las pruebas es la mosaica. No existe una sola etnogénesis francesa. Existen al menos dos. Francia lleva el nombre de una tribu germánica no por casualidad. El centro político y militar se formó precisamente allí donde los francos eran más numerosos y fuertes. El norte unifica el país y le da su nombre. ¿Pero qué significa ser francés? No genes. No sangre. El francés es una idea. Una lengua común, forjada a partir de elementos latinos y francos. Un camino compartido, desde Carlomagno hasta la Revolución Francesa. Un código cultural común que sobrevive a las diferencias genéticas. Y ahí reside la gran lección de esta investigación. No existen pueblos puros. No existen naciones monolíticas. Toda identidad es el resultado de migraciones, mezclas y tiempo. La genética no divide. Muestra cuán profundamente conectados estamos. La historia de Francia no es una excepción. Es un espejo. Un espejo de toda la humanidad.